mujeres. Verso 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Ahasuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplió el tiempo de sus atavios. Esto es 6 meses con oleo de mira y 6 meses con perfumes aromáticas y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más el rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Así es que vamos viendo aquí paso a paso cómo va este trabajo, que cómo entró Hadasha, Esther, a ser la reina. Se mira así como paso, como puede ser coincidencia, cómo fue que ella fue la que escogió, cómo ella le agradó a los ojos del rey, cómo ella le dieron esa posición, qué coincidencia que Mardoqueo tenía su prima y la presentaron y ella es la que escogieron. No, hermano, no es coincidencia, porque con el Señor no hay coincidencia, no existe tal cosa. No existe. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado algo y unas veces se siente así? ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¿Cómo coincidimos? ¿Cómo coincidió esta situación? ¿Verdad que uno piensa? Se nos viene al pensamiento. Como humanos pensamos, pues ¿cómo fue eso? Que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no hubiera sucedido. Pero nos tenemos que recordar que no existe eso para los hijos de Dios. Nosotros creemos en el Dios soberano, que Él hace como Él quiere. Él prepara la forma, Él ordena las cosas. Antes que nosotros ni sabemos ni entendemos, Dios ya está obrando, sus manos ya están trabajando. Por eso muchas veces, después de tiempo que pasa algo, nosotros, ¿cómo fue que sucedió? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo todas las cosas se pusieron de acuerdo? ¿Cómo? Pues es Dios. Y eso es lo que vamos viendo aquí. Vamos a seguir leyendo aquí. Quiero leer aquí vamos a versículo 4, porque si no va a ser muy largo si tratamos de leer todo. En el versículo 4 habla aquí de Mardoqueo. Let's look here in the chapter 4 and verse 1 so we can skip ahead. We're not going to read the whole book of Esther, but we'll skip through to some key verses here in chapter 4. We'll start in verse 1 and we'll go through here a few verses. Verse 1 says, When Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes and put on sackcloth with ashes and went unto the midst of the city and cried with a loud and bitter cry. And came even before the king's gate, for none might enter into the king's gate clothed with sackcloth. In every province whithersoever the king commanded and his decree came, there was great mourning among the Jews, and fasting and weeping and wailing, and many lay in sackcloth and ashes. So Esther's maids and her chamberlains came, told it to her. Then was the queen exceedingly grieved, and she sent raiment to clothe Mordecai and take away his sackcloth from him, but he received it not. What does it mean when Mordecai rent his clothes? What does that mean? He ripped his clothes. What causes that? Is somebody just going to rip their clothes just because? Because of all the emotions that he was feeling of what was happening. Why? Because he knew that Haman wanted to destroy the Jewish people. He knew he wanted to kill all the Jews, and he was working to do it. And he was the second in command to the king. He had great authority at that point. At that time, Haman had authority, and he had the king's ear to be able to speak to him and convince him of certain things. And so we see here that Mordecai is reacting to that, and it says in verse where we're reading, verse 5, Then called Esther for Hathach, one of the king's chamberlains, whom he had appointed to attend upon her, and gave him a commandment to Mordecai to know what it was and why it was. So Hathach went forth to Mordecai unto the street of the city,
which was before the king's gate. And Mordecai told him of all that he had happened unto him, and of the sum of the money that Haman had promised to pay to the king's treasuries for the Jews to destroy them. ¿Verdad? Aquí vemos, pero a lo mejor debemos de regresar, ¿verdad? Donde habla. No brinquemos muy rápido, si no alguien mejor no va a entender. Aquí regresamos a capítulo 3 para leer unos cuantos versos, porque no quiero que, si no después, no, a lo mejor alguien no entiende. Los que ya hemos leído, pues ya sabemos cómo va todo el proceso de este libro, pero vamos let's go back to chapter 3 and make sure we're all understanding. I don't want to get too ahead and then we miss out. And it says here, it talks about Mordecai and the king and all of what he does. In verse 1 it says, after these things did King Ahasuerus promote Haman, the son of Hammedatha the Agagite. ¿Se acuerdan de qué tribu vino? ¿De dónde viene Amán? Los amalecitas. Nos recordamos de dónde viene él. Los amalecitas querían los judíos. Siempre era destruir, destruir, destruir. Y aquí vemos una vez más en esta era de ese hombre que igual su descendencia. Let's read verse 2, and it says, all the king's servants that were in the king's gate bowed and revered Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence. Then the king's servants, that goes back to the story of Saul, if we remember, of not bowing to anybody except God. And then it says, verse 3, it says, then the king's servants which were in the king's gate said unto Mordecai, why transgressest thou the king's commandment? Now it came to pass, when they spoke daily unto him, and he hearkened not unto them, that they told Haman to see whether Mordecai's matters would stand, for he had told them that he was a Jew. And when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence, then was Haman full of wrath or anger. And he thought scorn to lay hands on Mordecai alone, for they had showed him the people of all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. Why? Because he knew that if one didn't bow to him, that none of the Jews would bow to him. And this is what got him angry. This is what started the anger in Haman. And it says in verse 7, in the first month, that is the month of Nisan, in the 12th year of the king Ahasuerus, they cast poor, that is the lot, before Haman from the day to day, and from the month to month, to the 12th month, that is the month Adar. And Haman said unto King Ahasuerus, these is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom, and their laws are diverse from all people. Neither keep they the king's law, therefore it is not for the king's profit to suffer them. Aquí donde habla Amán, hermanos, verso 8, capítulo 3, dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y destruido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Qué tremendo el plan que tenía este hombre. ¿Por qué? Porque se enojó cuando Mordequeo no quiso doblarse las rodillas delante de él. ¿Por qué, hermanos? Los judíos, ellos solo doblan sus rodillas delante de su Dios. A ningún hombre o a nadie más ellos adoran. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios nos hemos entendido, hemos hablado y se ha escuchado de idolatría, de no idolatrar? ¿Y cuántas veces el pueblo judío, cuando causaban una desobediencia, Dios los castigaba por hacer eso? Y aquí, ¿quién era? Mardoqueo no quiso doblar las rodillas y se enojó Amán. Aquí verso 5 dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Y por eso aquí ya en verso 8, ya que le dice al pueblo, y el rey nada le beneficia de dejarlos vivir. ¿Qué está diciendo? Cuando alguien dice eso, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Hay que matarlos todos. Si no hay beneficio, pues hay que terminar con ellos. Es lo que le estaba diciendo. Y él tenía el poder de hablarle al rey Asuero.
en ese momento. Y el rey Asuero, él escuchaba y recibía su consejo. Y seguimos, verso 9 de capítulo 3, dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Qué tremendo. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamadatha, a Agageo, enemigo de los judíos. Y les dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Wow. Ya había un plan ahí de destruir los judíos. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero. Aquí es donde Dios obra. Aquí es donde uno ve, pues ya ahora adelante a destruir el pueblo judío. Pero aquí el Señor, nuestro Dios, aquí es donde Él empieza a voltear la historia. Y es por eso que los judíos le dicen en su entendimiento, un chism, una historia es un chism, que Dios voltea lo que uno piensa que va a pasar. Dios lo cambia. Y es lo que Dios hace en nuestras vidas también. Y aquí dice verso 12: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los satrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. ¿Qué quiere decir, hermano? Que esto es palabra del rey. Esto es lo que se tiene que hacer. Es lo que estaba pasando. Que terminen con el pueblo judío. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudísimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Qué palabra, hermanos. El rey, cuando el rey mandaba hacer eso, es lo que se hacía. ¿Quién iba a detener la orden del rey? Nadie. Todos iban a hacer lo que el rey mandaba hacer. What does it say here? We see in verse 13, it says, and the letters were sent by post into all the king's provinces to destroy, to kill, and to cause to perish. Not just get rid of the Jews. Look at what it says. To destroy, to kill, and to cause to perish all the Jews. Meaning, get rid of them, they're killed, anything about them is destroyed. We don't want anything left about them. Nobody to remember them. All whatever has to do with them to be banished. Meaning as if they never existed. This is what the king's order were. Why? Because Amon worked into his mind and convinced him. It says here, and to cause perish all Jews, both young and old, little children and women. In one day, they were supposed to be all... Iban a matarlos todos en un solo día, hermano. En un solo día, todos. Exterminar, matar y destruir todos los judíos en un solo día. It says, even upon the 13th day of the 12th month, which is the month Adar, and to take the spoil of them for a prey. The copy of the writing for a commandment to be given in every province was published unto all people, that they should be ready against that day. The post went out, and being hastened by the king's command, and the decree was given in the Shushan palace, and the king and Haman sat down to drink, but the city of Shushan was perplexed. And this is where we get to chapter 4, verse 1, where it speaks about when Mordecai perceived all that was done, meaning when he saw what the king was planning, he tore, what it says, he rent his sackcloth and with ashes, and went out into the midst of the city and cried with a loud and bitter cry, because he knew what was to come. But yet the Lord had a different plan, ¿verdad? Por eso llega a este punto y dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, dice, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, porque escuchó lo que el plan del rey Asuero tenía para el pueblo judío. Por eso llegó y clamó, y se fue por la calle, se rompió su ropa. Imagínense, hermano, en qué forma se encontraba Mardoqueo cuando escuchó esto, el plan del rey,
¿Por qué? Pero ¿quién era el que le había dado este plan? ¿Quién era? Amán. Y podemos seguir leyendo. Vamos a el verso donde ya empieza a trabajar el Señor. De 5 y adelante. Vamos a leer de 5 adelante. Dice: entonces Esther llamó a Atac, a uno de los eunucos del rey. Que el Atac, ¿verdad? ¿Lo pronuncia bien? Atac. Los eunucos del rey que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver Mardoqueo a la plaza y de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. En verso 8 dice: le dio también la copia del decreto que le había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el centro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Se oye como que no hay solución. ¿Qué va a pasar? Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Ahí estaba advertida, porque si caigas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceráis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Aquí Dios le dio sabiduría. Y no comáis ni bebáis ni 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo de la reina Esther. Ella sabía que era el decreto. Si alguien entra sin permiso al patio para hablar con el rey, ¿qué dice la palabra que era? Muerte segura. ¿Y qué les digo? Prepárense, junten todos los judíos, todos. ¿Y hacer qué dice? Ayunar. 3 días. Y también ella, con sus doncellas, también vamos a ayunar. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ha hablado y enseñado, hermanos? Y nosotros hemos aprendido, cuando queremos que Dios obre en nuestra vida una necesidad, ¿qué hacemos? Orar y ayunar. Y aquí vemos la sabiduría de la reina Esther. No más dijo: pues yo me la voy a aventar a ver cómo le hago, a ver cómo yo le convenzo. No, dice: vamos a ayunar. ¿Entendía? Necesitamos ayuda de Dios. Por eso vemos que dice, no menciona el nombre del Señor Jesucristo, su nombre, en ni una porción aquí en este libro. Pero ahí ellos sabían quién estaba en control. ¿Quién les podía ayudar? Dios. ¿A quién le estaban ayunando? Pues a su Dios. No era nomás, pues a ver cómo le hacemos. ¿Y qué dice? Era como una mujer muy luchona, porque dice: y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. We see here that Mordecai knew of the plan. He went to Esther, and Esther responded, and he told, in verse 16 it says,
he sent this to Mordecai, go gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, neither night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go unto the king, which is not according to the law, and if I perish, I perish. So Mordecai went his way and did according to all that Esther had commanded him. ¿Qué dijo? Ayunen por mí, para que Dios obre y me ayude para hacer lo que ella pensaba hacer. Sabía que era algo peligroso que estaba queriendo hacer. En el verso capítulo 5. Now it came to pass on the 3rd day that Esther put on her royal apparel and stood in the inner court of the king's house, over against the king's house, and the king sat upon his royal throne in the royal house, over against the gate of his house. And it was so, when the king saw Esther, the queen, standing in the court, that she obtained favor in his sight. It shows that the fasting paid off, because it says here that she obtained favor in his sight. And the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. So Esther drew near and touched the top of the scepter. Remember, what did Esther say? That nobody, if weren't called by the king, could go on unless he raised his golden scepter. And that's exactly what he did. Why? After 3 days of fasting. Then said the king unto her, wait, wilt thou, Queen Esther? And what is thy request? It shall be given thee to the half of the kingdom. And Esther answered, if it seem good unto the king, let the king and Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him. Se preparó la reina Esther. ¿Qué dice aquí en capítulo 5, versículo 1? ¿Qué dice? Aconteció que al 3er día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. ¿Se acuerda que pidió que ayunen por ella? Dice, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella, ¿qué dice? Que ella, ¿qué, hermanos? Obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Se acuerdan? Que les pidió, ayunen. Ya vemos, Dios obra por medio del ayuno. Porque aquí miramos muy claramente y dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ahí no demuestra el favor de Dios, hermano, obrando. Ahí se demuestra que ya Dios está obrando. Que aquí el mismo rey le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Eso es tremendo, hermano, no es cualquier cosa. ¿Se acuerdan qué era el reino del rey Asuero? Eran naciones tras naciones tras naciones que él tenía bajo su poder. No nomás era, pues este pedacito que vemos de aquí a aquí es todo mío y te doy la mitad, así como nosotros, ¿verdad? Nosotros. Así le decimos a la esposa, pues aquí de qué, lo que ves aquí a la puerta, la mitad es tuya. Pues va a decir, quédate con eso. ¿De qué me sirve? Pero no, aquí el rey de Asuero está diciendo la mitad del reino, hasta eso es tuyo. Es fuerte lo que el rey le estaba diciendo. No cualquier, pero ¿quién estaba obrando ahí, hermanos? Dios, las manos de Dios. Es el que estaba obrando, usando a la reina Esther para hacer su trabajo. Y aquí seguimos leyendo. Y Esther dijo, si place al rey, aquí viene la sabiduría que Dios le dio a Esther. Y si place al rey, vengan hoy el rey y Amán, ¿verdad? Y menciona que incluyan a Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió del rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. How tremendous that the king says here. He answered unto her and said, it seems good unto you, king. Let the king and Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him. He said, yeah, we're going to go to the banquet and bring Haman fast. Make him get here. Isn't that the hands of the Lord working in the middle of all this? That the king responded to what the queen said. This is what I want. This is the plan I have. And if you see it fit in your eyes, that's what the king said right away. He snapped everybody into order.
that this is what they should do. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. La reina Esther tenía plan que quería la mitad del reino. No, tenía otro plan que Dios le había puesto. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. No nomás es petición, pero ahora demandó, porque vio que Dios estaba obrando. Ya no tuvo ese miedo de que si perezco, perezco. Dice: y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les preparé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Qué tremendo, como el Señor, hermanos, cuánto queremos que haya gracia en los ojos de nuestro Dios. ¿Cómo nos puede ayudar? Si encontramos favor delante de nuestro Dios. ¿Qué Dios puede hacer en nuestra vida? ¿Qué es lo que no puede hacer si encontramos favor de Dios? No hay nada que Dios no haga por sus hijos. Por eso es importante que leemos, que entendemos, que vemos la mano de Dios y reconocemos y vemos, no nomás, es historia de los judíos que celebran. No, hermanos, la palabra de Dios es también para nosotros. Es hecha, escrita y todo puesta por un judío, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros también, los gentiles, podemos recibir de la misma amor, de la misma gracia de Dios. Y es lo que vemos aquí, que Dios está obrando. In verse 7 it says, and then answered Esther and said, my petition and my request is this. This is what she had in her mind and her plan, what she was working on. If I have found favor in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition and come to the banquet that I shall prepare for them, and I will to do tomorrow as the king has said. Then went Haman forth that day joyful with a glad heart. He didn't know what was coming, ¿verdad? Aquí dice, en versículo 9 dice, y salió Amán que aquel día contento y alegre de corazón. No, él no sabía lo que venía adelante. El plan de Dios, él no lo conocía. Dice, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba y no se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos, a Zeres, a su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que la había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también la reina Esther: a ningún hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana esto convidado por ella con el rey. Aquí vemos el plan de Dios trabajando. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, y hizo preparar la horca. Ahí está el plan. Vayan y preparen la horca. ¿Qué es eso, hermano? Donde cuelgan para que lo puedan colgar ahí a Mardoqueo, porque ya estaba lleno con ira. Amán ya quería terminar, ya quería que hagan lo que él le había dicho al rey Asuero, que así hagan con el pueblo judío. We see here that Haman speaks of Esther and speaks of Mordecai, and says, verse 12 here in chapter 5, it says, Haman said, moreover, ye Esther the queen did let no man come in with the king unto the banquet that she had prepared but myself. And tomorrow am I invited unto her also with the king. Yet all this availeth me nothing, so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate. We see here, he was displeased. He was not happy. What did he want to do? He didn't care that he was invited in with the king and that nobody else, because there's a lot of people that think, they didn't invite anybody but me. That means I must be special, because there was only a place there was only one chair, and that was for me.
Have you ever heard anybody say that? There's some people that think they're so special. Nobody else got invited but me. They didn't mention anybody else, but they mentioned me. We see here that that's not plan of God. When we're the only, I'm the only one. Why? Because that's when we get a big head. When we start thinking we're somebody we're not. And what did here Haman interpreted that into saying, I'm special. Because there was nobody else invited with the king except for me. And we see here what his plan was. But he didn't care. He was so happy, but he got upset because he said, yet all that avails me nothing so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate. He cared. It didn't mean nothing, even if I'm special, even if I'm the only one invited there. It doesn't make me happy because I still have to see Mordecai the Jew. And specifically, he says, Mordecai the Jew. Why? When somebody specifies about somebody, something like that, is because they don't like that person. Because he could have just said Mordecai. ¿Verdad? Podía haber nomás dicho Mardoqueo. ¿Pero qué dice? ¿Mardoqueo qué? El judío. Es como si le dicen a usted, hermano. Ahí está, hermano David, el paisano. ¿Por qué lo van a decir como un desprecio? Ahí está. No van a decir hermano, nomás van a decir, ahí está David, ese mexicano. Que no se oye bonito así cuando le hablan algo así. ¿Por qué? Porque lo dicen con desprecio, no lo dicen con amor. Y así es lo que estaba Amán hablando de Mardoqueo. Ahí está Mardoqueo. Aunque me invitaron a mí, nomás al rey y nomás a mí. Ay, a nadie más invitaron, pero a mí sí. Y era eso para sentirse inflado. Pero dice, aunque era así, no fue contento. ¿Por qué? Porque miro ahí a las puertas del rey. Está Mardoqueo, el judío. Y ese es su plan que empezó. And this is the plan he had. In verse 14, then said Zeresh, his wife, and all the friends unto him, let a gallows be made of 50 cubits high, meaning it was very high. And tomorrow speak thou unto the king that Mordecai may be hanged thereon. Then go thou and merrily with the king unto the banquet. Que vaya contentamente. Dice, del día del rey, y mañana día del rey, que cuelguen a Mardoqueo en allá. Dice que vayas, en inglés dicen, ve felizmente ahí con el rey, y dile que cuelguen ahí a Mardoqueo. Imagínense, hermanos, todavía, que quieren colgar a Mardoqueo, Amán, pero que vaya felizmente a la fiesta, para decirlo. Qué tremendo. Cuando el enemigo quiere destruir a uno, lo hace con alegría. Pero le damos gracias a Dios porque Dios está ahí a las puertas para proteger a sus hijos, proteger a su pueblo. Y así vemos el plan de Amán. We see the plan of Haman. But this is, ya vamos a casi terminar aquí, hermanos. Porque aquí es donde Dios cambió estos planes de Amán. Cómo Dios usó al rey Asuero. Y aquí lo habla en este capítulo 6, here in chapter 6, this is where everything starts changing for Haman, for the worse, instead of for the better. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. ¿Quién le quitaría el sueño? Amén. ¿Quién le quitó el sueño? Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las learan en su presencia. Entonces hallaron, ¿se acuerdan de la historia de Mardoqueo? Que ella escuchó a este complot de estos hombres que estaban ahí en las puertas. Y él se lo había dicho al rey. Y de eso ya se le había olvidado al rey. Pero aquí el Señor lo hizo recordar. Versículo 2 dice, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Dijo al rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Y entonces dijo el rey, imagínense, hermanos, está en la madrugada ahí sin poder dormir. No dice la hora, nomás dice noche. No sabemos qué hora, pero ahí estaba el rey y le están leyendo esto. Y ahí mismo dice, pues entonces, ¿y qué se le hizo por él? Entonces les dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real
para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo. Entonces aquí están coincidiendo las dos cosas. Aquí viene Amán para decirle cuelguen a Mardoqueo, y el rey apenas está queriendo honrar a Mardoqueo. ¿Usted cree que es una coincidencia? Que, ¿cómo fue? En la madrugada aquí no pudo dormir y le están hacer recordar de la historia, y a la misma hora llega Amán a las puertas del rey para decirle, mañana queremos colgar a Mardoqueo. ¿Cuántas veces el enemigo quiere hacer eso con uno, hermanos? Y Dios está ahí para detener el diablo. ¿Cuántas veces el enemigo le quiere hacer daño a uno y causarle cansancio, temor, peligro, dolor, lucha, prueba? Y el diablo tiene plan, esto le voy a hacer. Y Dios está ahí a las puertas con otro plan diferente. Y nosotros ni sabemos qué es lo que el enemigo está ahí, el complot del diablo. Pero aquí vemos que dice verso 6, entonces pues Amán y el rey le dijo, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseara el rey honrar más que a mí? Tremendo. Ahí yo creo, ya estaba listo para explotarle la cabeza a Amán. Ya se sentía big-headed. He felt so superior, because it says in verse 6, so Haman came in, and the king said unto him, what shall he be done unto the man whom the king delighted to honor? Right away, he didn't ask, who are you speaking about? He just said, now Haman thought in his heart, to whom would the king delight to do honor more than myself? He just automatically assumed, you're speaking about me. That's how he was so high and mighty in his own mind. But the Lord had another plan, of course. And verse 7 says, and Haman answered the king, for the man whom the king delighted to honor, let the royal apparel be brought which the king useth to wear, and the horse that the king rideth upon, and the crown royal which is set upon his head. And let this apparel and the horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princes, that they may array the man with all whom the king delighted to honor, and bring him on the horseback to the street of the city, and proclaim him before him, thus shall it be done to the man whom the king delighted to honor. ¿Qué dice? Versículos 9 dice, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Eso es lo que el rey quería hacer, pero con Amán, no, con Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo al caballo por la plaza de la ciudad y hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Todo lo volteó el Señor. Él quería venir y decirle, hay que colgarlo, y se le volteó. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se iría con prisa? Él sabía que algo iba mal. Dijo, aquí va mal esta situación. Y como otros dicen, vámonos pies, ¿para qué son? Dice, contó luego Amán a Zeresh su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeresh su mujer, y se le descendencia de los hijos en ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete. ¿Quién había preparado el banquete? Que la reina Esther había dispuesto. Ahora vemos cómo se está poniendo todo el Señor en su plan. Contrario al plan de Amán, Dios tenía su propio plan.
cuando se miraba que todo iba mal, ¿se acuerdan qué dice la palabra de Dios? Cuando Mardoqueo escuchó el plan del rey que destruyeron todo el pueblo judío, ¿qué fue? Por las calles, rompiéndose la ropa y clamando al Señor con amargura, pensando, ya no hay ayuda aquí, aquí se va a destruir todo, aquí todos van a ser asesinados, todos judíos. Pero como Dios viene y cambia todo. Por eso aquí los judíos dicen que Hadasha, ¿qué decir? ¿Qué era, hermano? Escondido o oculto. Porque así era el plan de Dios, como que estaba escondido, como ¿cómo va a pasar esto? ¿Dónde está Dios moviendo las cosas? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos lo comparaban como en Egipto de la salida. ¿Cómo era, hermanos? Se miraba las manos de Dios sobre todo. ¿Quién mandó las plagas? Pues Dios mismo. ¿Quién usó? Moisés. Ahí decirle, esto es lo que mi Dios dice, que tú dejes salir a su pueblo. Vemos ahí la mano de Dios obrando. Y cuando mató, ¿qué dice el Passover en inglés? Que dice la Pascua, que pasó por encima, ¿qué? La muerte de los judíos. Pero ¿quiénes eran los que murieron? ¿Quién se recuerda? Los primogénitos de Egipto. Ahí se mira fácil la mano de Dios. Pero aquí los judíos lo dicen, aquí ya no se miraba las manos de Dios. ¿Cómo? No está pasando nada, todo va mal, ¿dónde está Dios? Por eso le dicen esto de nombre, lo interpretan Hadasha como algo oculto, escondido. Así lo ven. ¿En qué refieren? Que las manos de Dios no se miraban. Y ellos que dicen que hay muchas personas así, a lo mejor hoy en día está luchando, tiene pruebas, necesidad, enfermedad, tristeza, dolor, y dice uno, pues ¿dónde? ¿Cómo se va a arreglar esto? No veo fin, no veo arreglo, pero confiando en Dios, hermanos, si somos hijos de Dios y hemos encontrado favor en los ojos de Dios, las manos de Dios son sobre nosotros, sobre nuestra vida, y quiere decir que Dios está en el plan, nosotros estamos en el plan de Dios, y Dios va a acomodar todo a su forma, a su tiempo, como Él decide, porque Dios es un Dios soberano. Gracias a Dios. Es como entendemos, por eso uno puede decir, pues ¿qué tiene que ver la historia de la reina Esther? ¿Qué tiene que ver Purim? Que no somos judíos, pero sí tiene que ver con nosotros, hermanos, porque nosotros también ahora formamos parte de ese pueblo, también somos hijos de Dios ahora nosotros, somos familia con el pueblo de Dios. Ahora nosotros también decimos, estas promesas también son para nosotros. Gracias a Dios por la gracia de Dios. Por eso, como dije, nosotros no vamos a celebrar Purim, no vamos a hacer los ritos, no, eso no nos toca a nosotros como judíos, pero sí nos toca reconocer que Dios, así como hizo por el pueblo de Dios, que los rescató, los salvó, los ayudó, los protegió, también lo hace por nosotros. Y unas veces uno puede decir, pues yo no veo cómo se va a arreglar eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado así, hermano? Yo creo todos en un momento u otro, en una situación, hemos dicho lo mismo, pues ¿cómo esto se va a arreglar? ¿Cómo la solución? Yo no sé cómo. Y nos ponemos estresados, nerviosos, asustados, lloramos, hacemos como Mardoqueo, queremos rompernos la ropa, sacarnos del pelo, ya no sabemos qué hacer. De estresarnos tanto. Pero vemos las manos de Dios obrando. ¿Qué dice allá cuando el Amán habló con su gente? Y dice, rápidamente llegó los eunucos del rey y decirle, ya es hora para venirte con el rey. Apenas tuvo tiempo que se fue corriendo para decirles, esto es lo que está pasando. ¿Y qué le dijeron ellos, hermano? ¿Qué le dijeron sus sabios? Seguramente tú eres el que vas a caer delante de ¿quién? De Mardoqueo el judío. Imagínense, hermanos. Por eso Dios, la palabra de Dios nos enseña que Dios ha puesto el enemigo bajo nuestros pies. Pero nosotros tenemos que creerlo. Saber que Dios es mayor que todo. Que nosotros no estamos bajo el control del enemigo. Nosotros estamos en las manos de Dios. Por eso cuando queremos hacer algo, decir, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, se hace. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, porque todo es bajo la mano de Dios, no es de nuestros propios hechos. Nosotros no tenemos ni un poder ni una autoridad, hermanos, de hacer nada, y no lo ocupamos,
Lo que tenemos es a nuestro Dios, que todo lo puede hacer por nosotros. Es como decir, nosotros tenemos a alguien, un protector, un cuidador, un abogado que está trabajando de nuestra parte. Y todo lo que tenemos que hacer es estar, Señor, aquí estoy, ayúdame, buscando cada día. Y aquí vemos, aquí seguimos, ya casi estamos para terminar. Vamos a leer en capítulo 7. Y aquí ya son de los últimos versos para leer. Vamos a leer en, pues no sé, leemos todo o nomás la última porción. Lo podemos leer todo si tenemos tiempo, ¿verdad? Nadie está con prisa, nadie tiene pendiente, hermano. Nadie lo está, no dejamos los frijoles prendidos ahí. Que hay que ir corriendo. Así como se me olvida una vez. A mí se me ha olvidado, hermano. Debo haber prendido el Señor Santo. Dice, versículo 1, dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. We're reading now in chapter 7, verse 1. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ahí ya pide por su pueblo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo. ¿Se acuerdan, hermanos, que el rey, él sabía que la reina Esther era judía? No. Entonces, esta es una gran entendimiento y lo que ella está proclamando aquí. No nomás es cualquier cosa, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Quiere decir algo que no puede volver a componerse. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha de ensoberecido su corazón para hacer esto? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Quién se recuerda? ¿Qué quiere decir? En otras palabras, como presumir de lo que tiene en el corazón. La reina Esther. ¿Quién es? Que estamos leyendo en verso 5, ¿verdad? ¿Y dónde que está el que ensoberbecido su corazón para hacer esto? Le preguntó el rey. Y dijo esto, Esther, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Ya sabemos por qué lo invitó solo a él. Que él decía, solo a mí me invitaron con el rey. Entonces turbó Amán. ¿Por qué? Porque él estaba escuchando todo esto, hermanos. Imagínense. Él estaba ahí sentado en el banquete, ya era el segundo día, bien contento, pensando, pues aquí estoy, yo y el rey. Y escucha a la reina Esther, que le dice esto al rey, que le dice, el enemigo y adversario, ¿de quién, hermanos? De los judíos. Es este malvado Amán. Entonces turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. Ahora, ¿quién está suplicando por su vida? Antes él estaba preparando que preparen ahí para ahorcar a Mardoqueo y destruir el pueblo. Ahora él es el que está suplicando por su vida. ¿Cómo cambia Dios la situación? De un momento a otro. Porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. And we go on to verse 8, versículo 8 dice, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿quieras también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán. Verse 8 says, then the king returned out of the palace garden into the place of the banquet of wine. And Haman, we see here what happened to Haman, says, was fallen upon the bed whereon Esther was. Can you imagine that?
And the king comes back to find him there, falling upon the bed. He fell. Why? Why did he fail? Because he knew what was waiting for him. He couldn't even stand on his feet anymore. He knew his end has come. All the bad he had wished upon Mordecai and the Jews was all turned around on him now. And he couldn't even stand. ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué les pasó a Amán? ¿Qué piensan? Por lo que oyó y sintió y lo que ya entendió, hasta cayó sobre la cama donde estaba la reina Esther. Qué tremendo, hermano, cómo Dios cambia la situación de este hombre que estaba mandando y que construían y que vamos a destruir y que esto y los judíos y terminarlo con todos. Ahora, ¿qué pasó a él? ¿Qué dice ahí? Una vez más. Dice, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther, donde ella estaba sentada. Entonces dijo el rey, ¿quieras también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir al rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. They covered Haman's face. Can you imagine what is happening here? This is the hands of God. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Imagínense, hermano, en la propia huerta, ¿cómo se llama? Que había construido, horca, en la propia horca que él había construido, ahí mismo lo iban a colgar a él. La que él mandó a hacer para Mardoqueo, ahora le tocaba a Amán. Hermano, ¿no es la mano de Dios en todo esto? Lo vemos, la mano de Dios en toda esta situación. The hands of God in the middle of all this. The same that he had constructed, what does it say here in verse 9? In Arbonah, he turned, one of the chamberlains, he turned against Haman himself and said, before the king, behold also the gallows 50 cubits, which Haman had made for Mordecai, who had spoken good for the king, standeth in the house of Haman. And then the king said, hang him thereon. How fast everything changed for Haman, and how fast everything changed for the Jews. Where they were in the eyesight of Haman to be destroyed, to be perished, because he had gotten to the ears and to the head of the king Ahasuerus and had gotten him to say yes.